Esta historia tuvo lugar durante mi tiempo en la Fuerza Aérea. Este incidente ocurrió unos años después de mi llegada ahí, comenzando en 2001. Al llegar, yo y otros reclutas nuevos nos encontramos con una gran cantidad de historias escalofriantes. Entre ellas había relatos sobre una figura con sombrero de copa que acechaba un oscuro y solitario camino de tierra en los alrededores de una instalación de almacenamiento. Otro relato de terror involucraba a un individuo trastornado que fue atropellado por una autopatrulla y penaba en los bosques cercanos. Sin embargo, mi aterradora experiencia se relaciona con una historia diferente. Era mi quinta noche en turno, estaba acompañado por un aviador experimentado que había estado estacionado allí durante años. Me relató una historia sobre una niña pequeña, que muchos años atrás, había visitado a su padre durante la construcción del área de almacenamiento donde ahora trabajábamos. Según la leyenda, la niña había caído trágicamente a su muerte mientras jugaba en lo alto de una de las estructuras que su padre estaba construyendo. Gran parte de la historia no tenía sentido para mí en ese momento, pero aún así me puso los pelos de punta. Para empeorar las cosas, el aviador me llevó al lugar exacto donde aseguran que ocurrió este incidente. Apagaba el motor del auto dejándonos en un silencio inquietante, y aunque trató de sorprenderme un par de veces, nunca pasó nada anormal. Meses después me asignaron patrullar esa misma área de la base. Ya para entonces, la instalación de almacenamiento había sido cerrada en su mayoría, salvo por algunas secciones que requerían inspecciones periódicas. A mí y a mi compañero, conocido como Alfa, nos asignaron un camión ganadero debido a que nuestro vehículo habitual estaba en el taller para mantenimiento. Sí, leíste bien, un camión ganadero. En este momento, este detalle puede parecer intrascendente, pero en cierto punto de la historia esto se vuelve relevante. Pasadas 6 horas, ya habíamos completado 2 de nuestras 3 inspecciones programadas sin incidentes. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, emprendimos nuestra última inspección. Con el equipo de mantenimiento habiéndose marchado por la noche, el área estaba desierta. El acceso solo era posible a través de 2 imponentes puertas que tardaban una eternidad en abrirse. Una vez dentro, cerramos las puertas detrás de nosotros y continuamos con nuestras rondas. Alfa tomó el volante para esta patrulla, mientras yo servía como observador, linterna en mano para inspeccionar los candados de cada estructura. Un detalle importante que omití mencionar anteriormente es que el camino donde supuestamente ocurrió la tragedia de la niña se conocía dentro de la instalación como la calle Beta. Inicialmente, todo transcurrió sin incidentes, pero al doblar la última curva hacia la calle Beta, una inquietante sensación se apoderó de mí, ya que algo se sentía mal. Íbamos a la mitad del camino cuando un silencio inquietante nos envolvió, incluso el ruido del motor del camión ganadero parecía desvanecerse en la nada. En este momento les tengo que confesar, que contar esta parte de la historia todavía me pone la piel de gallina. Mientras nos acercábamos, miré por la ventana opuesta a la estructura. Lo que escuché a continuación casi me hace perder el control de mis emociones, ya que escuché un gemido en tono bajo y gutural, nada que se pareciera a algún ruido de alguna película de terror que hubiera visto en el cine. El inquietante gemido resonó dentro de la cabina del camión, aparentemente proveniente de la oscuridad de la noche. Mi primera reacción fue bajar el volumen de la música y pedirle a mi compañero que bajara la velocidad. En ese momento de silencio, solo interrumpido por el ruido del motor del camión, el inquietante gemido resonó una vez más, pero esta vez, parecía más fuerte, más insistente, como si nos rodeara desde todos lados. Sin decir una palabra, mi compañero con unos ojos llenos de miedo me preguntó si escuchaba lo mismo que él. En ese momento, solo volteábamos en todas direcciones tratando de ubicar el origen del sonido. Solo pasaron unos cuantos segundos cuando lo escuchamos una vez más, pero ahora fue el gemido agonizante de una mujer, escalofriantemente cercano. Era como si la mujer estuviera luchando por respirar, mientras la estaban estrangulando. Antes de poder expresar mi terror, la voz llena de miedo de mi compañero me confirmó que no lo estaba alucinando. En una muestra insensata de valentía, nos quedamos en completo silencio, esperando captar otro vistazo de la fuente, pero mientras el sonido de nuestra respiración llenaba el ambiente, el gemido resonó una vez más, en un tono, ahora más alto que parecía acercarse. Sin decir una palabra, mi compañero puso el camión en marcha, alejándonos a toda velocidad de esa maldita ruta. Al doblar una esquina, con las llantas del camión sonando en protesta, ninguno de nosotros se preocupaba por el riesgo.
Nuestro acuerdo tácito estaba claro: salir de allí y hacerlo rápido. Al llegar nuevamente a las puertas de la base, salté del camión, con el corazón latiendo rápidamente mientras las abría. Una vez adentro, no perdimos tiempo en buscar a nuestro jefe para informar lo sucedido. Para nuestra sorpresa, no nos descartó como locos delirantes, en cambio, asintió solemnemente, compartiendo con nosotros sus propias experiencias inexplicables. Regresé a esa área de almacenamiento solo una vez más. Pero nunca más me aventuré por la calle Beta después del anochecer. Esta historia, solo la he compartido con mi esposa y algunos amigos cercanos, y sirve como un recordatorio inquietante de que el terror nos espera aún en lugares que creemos seguros. Durante mi servicio en el ejército como operador de radio durante la Guerra de Vietnam, viví un episodio que aún resuena en mi memoria. Era un joven recluta, y apenas entendía el propósito de la guerra en la que me había visto envuelto. Llegamos un viernes por la noche, y ya en el país, fuimos transportados en varios autobuses hasta nuestros cuarteles. El aire estaba cargado de humedad tras una tormenta reciente, y el olor a alcantarillas se impregnaba en toda nuestra ropa. Mi tarea como operador de radio era crucial, ya que debía mantener las comunicaciones entre nuestra unidad y el resto de las tropas. Además llevaba una pesada carga en mi espalda, equipos de radio y suministros que no dejaban espacio para el descanso. A los pocos días, fui asignado a una unidad que acababa de perder a su operador de comunicaciones por una mina terrestre, y pronto nos vimos en combate. El estruendo de la batalla resonaba en la selva, sin ver al enemigo, pero sintiendo su presencia, a través de los disparos que rozaban nuestras cabezas. Logramos ganar esa batalla y avanzamos para asegurar el área, y fue entonces cuando vi por primera vez al enemigo caído. Junto a mí, había 3 soldados que yacían en el suelo, una imagen que me recordó la fragilidad de mi propia vida en medio del conflicto. Días después, me asignaron a una nueva ubicación, esta vez más peligrosa. Ahí, presencié la crudeza de la guerra y la pérdida de muchos compañeros. Un día, un oficial de inteligencia me solicitó para su unidad, así que obedecí las órdenes y me uní a él en una misión en una zona selvática, hasta hace unas pocas horas ocupada por el enemigo. Esta zona estaba muy escondida y por lo que alcancé a ver estaba fuertemente resguardada. Al entrar a la zona principal, noté que algunas personas llevaban máscaras antigás, y la atmósfera entre los soldados era extraña, como si estuvieran infectados por un miedo indescriptible. El ambiente se sentía muy pesado al igual que el ánimo de la gente a mi alrededor. Mi superior me llevó a una pequeña cabaña, y me dijo que permaneciera ahí, hasta que alguien viniera a buscarme. Sin embargo, estaba tan intrigado por todo el movimiento que veía a mi alrededor, que decidí salir de esa cabaña y me dirigí a una gran carpa a la que veía que varios soldados llevaban instrumentos y cosas extrañas. Nunca debí entrar ahí, ya que la impresionante y aterradora vista, hasta el día de hoy, me retuerce el estómago. Sobre una mesa, estaban varios recipientes de vidrio con algún líquido que era de color verde turbio, y en su interior estaban lo que parecían ser cabezas conectadas a varios tubos y cables, que a su vez, estaban conectados a otra máquina que parecía mandar impulsos eléctricos. Pero lo más aterrador, era ver que a cada impulso eléctrico, tanto los ojos como la boca, parecían moverse, como si tuvieran vida. En ese preciso momento, sentí una mano sobre mi hombro, lo que me hizo voltear aterrado. Era mi superior que me había sorprendido en ese lugar, ordenándome de forma enérgica, que regresara a la cabaña en la que me encontraba. Apenas puse un pie fuera, cuando sentí un asco indescriptible, y de rodillas, el estómago me cobró factura. Regresé a la cabaña tratando de no ver lo que sucedía a mi alrededor, ya que tenía miedo de ver otras cosas aterradoras, que pusieran a prueba mi cordura. Ya han pasado muchos años de esta terrible experiencia, pero hasta el día de hoy, aún tengo pesadillas en las que esos ojos sin vida, me miran de una forma aterradora. El resultado de esta terrible experiencia me ha dejado atormentado de por vida, y mi mente es un laberinto de paranoia. Esto sucedió en las horas más oscuras de la noche. Cada latido de mi corazón golpeaba contra mi pecho mientras nuestro vehículo blindado se desviaba del camino principal abriéndose paso entre la pesada maleza. La unidad Bravo había desaparecido un par de semanas atrás,
pero de repente un día, su inesperada llamada de auxilio había atravesado nuestras comunicaciones, lo que nos dio un poco de esperanza de encontrarlos con vida. Pero al analizar su mensaje, algo que me heló hasta los huesos, fue que transmitieron una secuencia de números que se repetían sin cesar. Sin embargo, logramos triangular la ubicación de la señal, y organizamos un grupo de búsqueda y rescate. Cuando por fin llegamos al lugar, la densa niebla se espesó a nuestro alrededor. Descendimos hacia lo desconocido, el silencio de la base abandonada nos envolvía por completo. Los edificios huecos se alzaban como espectros, ventanas rotas, puertas entreabiertas, un centro vibrante reducido a una cáscara fantasmal. Nuestros pasos crujían sobre cristales rotos y escombros. Señales de lucha salpicaban el suelo, muebles volcados, trapos ensangrentados, munición dispersa, un cuadro del caos reciente. La base, una vez centro de actividad militar, ahora resonaba solo con nuestros jadeos y el eco distante y espeluznante de estática que salía de alguna bocina a la distancia. A medida que nos acercábamos al centro de mando, la transmisión se intensificaba, pero al ingresar lo encontramos abandonado. El aire estaba estancado, iluminado solo por las consolas intermitentes. Nuestras radios crepitaban con estática, repitiendo la misma secuencia que escuchábamos en el centro de mando. Todos quedamos atónitos, mirándonos unos a otros tratando de encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. Nuestra búsqueda nos llevó más profundamente dentro de la base desolada, esperando encontrar una pista, un superviviente, cualquier cosa. Pero fue el laboratorio lo que cambió todo. La puerta estaba entreabierta, adentro, el aire era denso, con olor a carne podrida y productos químicos. De pronto, iluminados con solo la luz de nuestras lámparas y nuestros cascos, los encontramos. Ahí yacían ellos, los miembros de la Unidad Bravo, o lo que quedaba de ellos, esparcidos por el suelo, con una expresión de terror grabado en sus rostros sin vida. Sin heridas de bala, sin signos de lucha, solo una masacre inexplicable. Y en una esquina, encontramos al comandante de la unidad, aferrando con manos rígidas y sin vida un bloc de notas. Los números 613 estaban escritos en él, seguidos por un texto escalofriante que decía: «Ya vienen por nosotros». Lo ahí escrito nos golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso no éramos los rescatistas, sino las nuevas presas? El pánico nos consumió mientras la base parecía cerrarse sobre nosotros. Ante tan impresionante vista, decidimos salir rápidamente, tropezando a través de la niebla, guiados solo por el resplandor distante de nuestros vehículos. Cuando por fin llegamos, de repente, una sombra emergió de entre los árboles, mientras gritaba que debíamos irnos de ahí. Le apuntamos con nuestras armas, pero al acercarse vimos que era uno de los miembros del comando desaparecido. Su rostro reflejaba un terror indescriptible, lo que incrementó el miedo primordial dentro de nosotros. Nos arrojamos al vehículo, con manos temblorosas, mientras pedíamos ayuda, pero la radio crujía con interferencias, que interrumpían nuestro ruego de auxilio. Miré hacia la parte de atrás del vehículo buscando al soldado sobreviviente, intentando preguntarle qué había sucedido, pero estaba totalmente paranoico, repitiendo, una y otra vez: «Ya vienen por nosotros». Al cabo de unas horas llegamos a la base principal. Ya nos esperaba un cuerpo médico, que se llevó al soldado rescatado. Pasaron algunos días y sin embargo no teníamos respuestas a lo ahí acontecido, toda la información era clasificada. Y lo más extraño de todo, fue que tanto yo como todos los compañeros que participamos en el rescate, fuimos asignados a otras bases en diferentes países. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué fue lo que sucedió ahí, pero la pregunta más aterradora es: ¿qué pudo habernos sucedido, y a qué nos hubiéramos enfrentado, si no hubiéramos decidido salir de ese lugar lo más rápido posible?